Dijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. Vamos, diga conmigo, multiplicaos. Mira lo que dijo el Señor: llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Levanta tus dos manos, dile: gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por tu palabra, porque tú eres bueno y yo recibo esta palabra de parte tuya. Gracias, Señor. Amén. Tomen asiento. Gracias. Ok. Hoy quiero hablarte acerca del crecimiento, de la multiplicación. Y hay un principio del reino que usted tiene que aprenderlo y que yo también tengo que aprenderlo y que tenemos que interiorizarlo. ¿Cuál es ese principio? Todo lo que es de Dios crece. ¿Me escuchó? Todo lo que es de Dios crece. Todo lo que es de Dios se multiplica. Desde el principio Dios puso en la vida del ser humano, en este caso de Adán y de Eva, Dios les dice: fructificad, multiplicaos. Ese es el diseño de Dios, o ese es el ADN de Dios que está dentro de nosotros. Esa es la voluntad de Dios y esa es la capacidad que Dios nos dio a todos los seres humanos. Por esa razón, nosotros nunca estaremos de acuerdo con las relaciones homosexuales. Las respetamos porque hay que respetarlas. La gente puede vivir como quiera, pero ¿por qué no es de Dios ese tipo de relación? Porque un hombre con otro hombre no puede multiplicarse. Una mujer con otra mujer no puede multiplicarse, ¿ves? No es de Dios. Pero un hombre y una mujer sí pueden multiplicarse. Porque todo lo que es de Dios crece. Todo lo que es de Dios tiene el poder y la capacidad de multiplicarse. Y eso es un principio. Y esto es algo que usted y yo tenemos que entender. Y una de las cosas que usted tiene que entender es esto: todo lo que Dios bendijo, creció. Por ejemplo, Dios llamó a Abraham y Abraham era un anciano. Abraham era un hombre de 75 años. Abraham era una sola persona, Abraham solo. Pero cuando Dios lo llama, Dios le dice: Abraham, te multiplicaré. Tu descendencia será como las estrellas de los cielos. Siempre Dios le decía a Abraham: mira las estrellas, mira las estrellas, mira las estrellas, que si tú las logras contar, podrás contar tu descendencia. Dios le estaba hablando a Abraham ¿de qué? De crecimiento y de multiplicación. En otras palabras, Abraham no iba a morir solo. Abraham iba a tener un hijo llamado Isaac. Isaac iba a tener a Jacob. Jacob iba a tener a los 12. Los 12 iban a tener más hijos y se iban a multiplicar. Pero el punto es este: de Abraham han salido miles de personas y Dios ha cumplido su palabra. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios llama tiene que crecer. Todo lo que Dios bendice tiene que multiplicarse. Eso es un ejemplo. Otro ejemplo es, por ejemplo, cuando el Señor Jesús vino donde Pedro y Pedro estaba lavando las redes y de pronto Pedro estaba decepcionado porque no había pescado nada, y el Señor le dice a Pedro: Pedro, boga mar adentro. Pedro no quería, pero al final fue. Pedro dijo: ok, Señor, en tu nombre lo haré. Bogó mar adentro y dice la Biblia que tiró la red y salieron cantidad y cantidad de peces, de tal manera que las redes se rompían y el barco, o sea, el barco donde ellos estaban, yo creo que no sé cómo se llama eso exactamente, pero el bote o el barco, lo que sea que ellos usaban en ese entonces, dice la Biblia que se hundía.
del peso, de la cantidad de los peces. Porque Dios todo lo que bendice y todo lo que toca lo multiplica. ¿Por qué el Señor no le dijo, a ver, Pedro, tira la red y bueno, y salían por decir, para que tengas para comer hoy y para mañana y ya? No, el Señor lo hizo en abundancia. Porque ese es el principio del reino. Cuando Dios te bendice, Dios hace que las cosas que tú hagas se multipliquen y crezcan. Porque ese es el diseño de Dios. ¿Por qué Dios bendijo hacia Pedro? Porque Dios no puede bendecir de otra manera. Lo que Dios bendice siempre es en cantidad, siempre es en crecimiento y siempre es en multiplicación. Y por eso dice la Biblia que se hundía el bote de donde estaba Pedro, incluso llamó a sus hermanos para que lo ayuden, porque necesitaba ayuda, había cantidad de peces. Y así, en toda la Biblia, tú puedes ver que todo lo que Dios bendijo, lo que Dios llamó, siempre se multiplicó. De hecho, la misma nación de Israel, cuando entraron a Egipto, entraron siendo 75 y luego llegaron a ser miles de miles y fueron hasta más de 2 millones de personas cuando Moisés los sacó de Egipto. Salieron multiplicados, porque esa es la voluntad de Dios, el crecimiento y la multiplicación. También, por ejemplo, cuando tú lees la parábola de los talentos, dice la Biblia que el Señor explica que había un hombre de negocios y al uno le dejó 5 talentos, al otro ¿cuánto le dejó? 2 talentos y al otro le dejó 1 talento. Cuando vino el jefe y vino a pedir cuentas, el que tenía 5 le dio 10 y el que tenía 2 le dio 4 y el que tenía 1, ¿qué había hecho? Lo había escondido. El Señor elogió al que había multiplicado de 5 a 10, elogió al que había multiplicado de 2 a 4, pero lo llamó siervo malo aquel que teniendo 1 lo enterró. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios te da no es para enterrarlo. Todo lo que Dios te da es para multiplicarlo. ¿Alguien tiene que entender eso? O sea, si el Señor llegó a hacer cuentas y le llamó siervo malvado al que enterró el talento, al único, entonces la voluntad de Dios no es que entierres las cosas. La voluntad de Dios no es que enterremos el talento, no es la voluntad de Dios que enterremos lo que Él ha puesto en nuestras vidas. Lo que Dios ha puesto en tus manos. No es la voluntad de Dios que le enterremos, que no hagamos nada, que no invertamos, que no produzcamos. No, la voluntad de Dios es que todo lo que Él te ha dado crezca y todo lo que Él te ha dado se multiplica. Y por supuesto que hay que invertir, hay que trabajar, pero Dios está contigo para que eso crezca y se multiplique. Porque si Dios te da esa orden es porque Él mismo la va a multiplicar. Así que abraza al que está al lado, por favor, y dile, el diseño de Dios, dile, no es el estancamiento, ni la esterilidad, sino la multiplicación. Vamos, dile, el crecimiento. Así que tómale la mano al que está al lado, levántase, le dile, el Señor quiere tu crecimiento. Dile, interno y externo. ¿Alguien me escuchó eso? O sea, Dios quiere que tú y yo crezcamos internamente y externamente. Porque la idea es crecer hacia adentro y la idea también es crecer hacia afuera. Dios quiere tu crecimiento como persona. Dios quiere tu crecimiento espiritual como cristiano. Tú viniste al Señor, pero no es la voluntad de Dios que tú seas un bebé en la fe toda la vida. No es la voluntad de Dios que toda la vida tomes leche. No es la voluntad de Dios, no es el diseño. Date cuenta que todos los que estamos aquí un día fuimos bebés, ¿sí o no? Fuimos bebés, pero no era la voluntad de Dios que te quedes siendo un bebé. La voluntad de Dios era que
cada mes vayas creciendo, cada día vayas creciendo. Y tú puedes ver cuando tú tienes un bebé y tú ni cuenta te das y ya la ves más grande y más grande y más grande, porque no puede detenerse. Todo lo que Dios hace es para que crezca. Y la vida cristiana es igual. La voluntad de Dios que tú crezcas espiritualmente, la voluntad de Dios que tú y yo crezcamos como personas, que crezcamos intelectualmente, que crezcamos emocionalmente, que crezcamos ministerialmente. La voluntad de Dios es que crezcamos en nuestras relaciones. La voluntad de Dios es que tú con tu familia crezcas en comunicación, en paz, en armonía. Es la voluntad de Dios siempre el crecimiento interno, pero también es la voluntad de Dios el crecimiento externo. Eso quiere decir que Dios quiere que tu negocio crezca. ¿Aló? Aunque alguien me puede mirar y puede decir, pero pastor, es materialismo. No, Dios quiere que crezca, así de sencillo. Porque es la voluntad de Dios, tu prosperidad y tu crecimiento. Esa es la realidad, ese es el diseño de Dios. Es la voluntad de Dios que crezcamos. Es la voluntad de Dios, aunque a usted le parezca increíble, que si usted hoy tiene un carro, Dios quiere que mañana tengas un carro mejor todavía. Es la voluntad de Dios que si tú emprendiste un negocio pequeño, es la voluntad de Dios que tu negocio pequeño vaya, crece, 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 crece. Pero para que las cosas externas puedan crecer, primero tienes que crecer internamente. ¿Aló? Porque si tu crecimiento no es balanceado, es decir, el crecimiento externo no va acorde con el crecimiento interno, entonces cuando tú hayas crecido externamente, no lo podrás sostener. Porque para sostener lo crecido por fuera, tienes que haber crecido junto con lo de afuera. Es decir, tienes que tener la capacidad luego de saber sostenerlo, porque para que tú puedas sostener algo que creció cuando no había nada, primero tuviste que haber crecido internamente, para que luego tengas el carácter, la firmeza de no moverte y de jamás en la vida robarle la gloria a Dios y jamás en la vida caer en la altivez y en la vanagloria y en el menosprecio. Por eso que hay gente que crece por fuera pero no por dentro. Hay gente que hoy no tiene dinero y mañana llega a tener y cambió, ya no te conoce, camina diferente, habla diferente, se transformó, menosprecia a la gente. ¿Por qué? Porque creció por fuera pero no creció jamás por dentro. Y la voluntad de Dios es que usted y yo crezcamos en todas las áreas de nuestra vida, por dentro y por fuera, y en todo lo que tú emprendas, eso crezca y se multiplique. ¿Alguien recibe esa palabra? Esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad del Señor. El Señor siempre habló de crecimiento. De hecho, el Señor promete darnos más de lo que tú hayas dejado por causa de su nombre. Y el Señor le dijo un día a Pedro, ninguno que haya dejado padre, madre o haya dejado casas por causa de mí, dijo el Señor, no dejará de recibir 100 veces más en esta vida y en la venidera. ¿Quién dijo eso? Jesús. Jesús hablaba de crecimiento. Entonces, ese negocio que tienes, tiene que crecer. Pero para crecer, tienes que crecer internamente. Tú tienes que ser antes que tengas. ¿Sí me explico? Primero tienes que ser y luego tienes que tener. Y cuando tú crezcas internamente, entonces lo externo será complementario. Pero Dios nos llamó a crecer en todo sentido de la palabra. En otras palabras, no puedes ir de peor en peor, no puedes ir de bajada en bajada. Ese no es el diseño de Dios. La idea es de gloria en gloria, de bendición en bendición. Y si hoy estás bien, mañana tienes que estar mejor y así, etcétera, etcétera. Porque siempre Dios quiere que tú seas como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Levanta tu mano y di conmigo, el crecimiento es de Dios. En otras palabras, si tú hoy amas a Dios, mañana tienes que amarlo más. Si hoy tú le sirves a Dios, mañana tienes que servirle más.
No puede ser que hoy tú ames a Dios y mañana ya no lo ames. No puedes decrecer. Tiene que eso, más bien, crecer e ir de aumento en aumento y de gloria en gloria y de servicio en servicio. Si hoy le sirves a Dios, mañana tienes que servirle con mayor pasión todavía. ¿Y cuántos quieren el crecimiento que viene de Dios? Levanta tu mano y di conmigo: Dios me llamó a crecer, a ser mejor, a ir de bendición en bendición. Esa es la palabra de Dios. Diga, esa es la palabra de Dios para mi vida en esta noche. Amén. Ahora, Dios levantó esta iglesia así, pero Dios no quiere que nos quedemos estancados. Dios quiere que nosotros sigamos creciendo. Pero ¿qué ocurre cuando no crecemos? ¿Qué ocurre cuando la iglesia se sigue manteniendo? Y los mismos, y los mismos, y los mismos, y los mismos, y los mismos. Y nos vemos, y nos vemos, y nos vemos, y nos vemos. Pero no hay gente nueva. ¿Qué pasa cuando ya no crecemos más? No hay más convertidos. No hay gente más, no hay gente bautizada. ¿Qué ocurre? Algo está mal. Dios quiere que nosotros crezcamos y nos multipliquemos como iglesia. Dios quiere que crezcamos y nos multipliquemos en membresía. Si hoy somos 300, 400, Dios quiere que mañana seamos 500, 600, 700. Dios quiere siempre el crecimiento. ¿Alguien tiene que creer conmigo eso? Y eso tiene que ver con tu trabajo y con el mío. Hay que trabajar. Para que Dios traiga el crecimiento a la iglesia, hay que trabajar para el Señor. El 15 de agosto, ¿qué vamos a tener? Noche evangelística. ¿Y cuántos deberían de traer amigos invitados? Todos. ¿Para qué? Para que se conviertan y para que la iglesia siga creciendo. ¿Aló? Abraza al que está al lado y dile: me gusta verte. Pero la verdad, ya necesitamos ver gente nueva. ¿Cuántos me gritan amén? O sea, está bien, yo te veo, gloria a Dios. Pero necesitamos que ahora tú te multipliques. Que tú traigas gente. Que de ti salgan otros. Que también sean parte de esta iglesia. Y esos otros, ¿quiénes son? Tus vecinos, tus familiares, tus amigos, tus compañeros. La iglesia crece cuando la iglesia se compromete a servir a Dios, a amar al prójimo y a querer que otros también sean salvos. Pero el problema de la gente, ¿cuál es? No se multiplica, no crece, no gana a nadie, sino que el otro está esperando que el de al lado traiga. No, yo no traigo, el que está al lado va a traer. Tú no tienes que pensar así. Tú tienes que pensar que tú tienes un compromiso con Dios. Y Dios quiere que tú des fruto en esta tierra. Así que ¿cuántos van a traer gente el 15 de agosto? ¿Cuántos quieren que esta iglesia se multiplique todavía más? ¿Cuántos lo quieren? ¿Cuántos lo van a hacer? El 15 de agosto. Y una vez mensual vamos a hacer un culto evangelístico. ¿Para qué? Para ganar almas, para ganar vidas. Necesitamos trabajar por el reino. El mundo está a punto, hermano, punto de acabarse. Aunque usted no lo quiera creer, vivimos días finales.
Y la iglesia tiene que hacer su trabajo para mandar gente al cielo, para que cuando el Señor venga, hayan más personas convertidas y salvas y que puedan ser trasladados al reino del eterno de Dios. Necesitamos extender el reino. Necesitamos extender el reino. Yo puedo hacer una pregunta. ¿Cuántos quieren que el Señor regrese? ¿Cuántos quieren que el Señor regrese? Bien. Pero el Señor no puede regresar hasta que nosotros no hagamos nuestro trabajo bien. ¿Por qué? Porque dice Pedro que el Señor no retarda su promesa de volver, sino que Él es, ¿qué cosa? Paciente, no queriendo que ninguno perezca. ¿Por qué no viene? Porque tu papá todavía no es cristiano. ¿Por qué no viene? Porque tu familia todavía no viene al Señor. ¿Por qué no viene? Porque tus vecinos aún no son salvos. Y yo te digo algo, iglesia. Dios ha colocado en tus manos a tu familia y a aquellos que te rodean. Si tú no les hablas, ellos morirán, dice la Biblia en Ezequiel, por su pecado. Pero Dios demandará en tu vida la sangre de ellos. ¿Aló? Entonces yo te motivo a ganar, te motivo a traer gente, porque esta iglesia tiene y debe de multiplicarse. No me venga con pensamientos religiosos. Dios quiere calidad, por supuesto que sí, pero Dios no solo quiere calidad, Dios también quiere cantidad. Es la voluntad de Dios que su iglesia crezca. Es la voluntad de Dios que la iglesia crezca. Por eso la iglesia primitiva nunca paró de crecer. Por eso el pueblo de Israel, cuando mataban a los niños, dice la Biblia que mientras más los presionaba, más la iglesia, más el pueblo de Dios se multiplicaba. Y aquí hay un principio. Si tú tienes un negocio, una empresa, lo que sea que tú creas y quieras que se multiplique, mientras más el diablo te ataque, mientras más te sientas presionado por el diablo, más y más Dios te hará crecer. En otras palabras, mientras más que te critiquen, más crecerás. Mientras más te ataquen, más crecerás. Porque así ha funcionado siempre. A mayor presión, mayor crecimiento. Y esta iglesia tiene que crecer en el nombre poderoso de Jesús. Y te motivo a no venir solo, sino a multiplicarte. Vamos, alguien tiene que decir amén a eso. Levanta tus dos manos, di conmigo, Dios me llamó a multiplicarme. Este 15 de agosto no puedes venir solo. Debes venir con alguien. Y hoy yo sé que usted se compromete con el Señor a hacerlo. Y más vale que se comprometa porque usted ya está comprometido. En el momento que aceptaste a Jesús, ya tienes un compromiso con Él. Pero mi hermano, escucha esto. Es la voluntad de Dios, tu crecimiento. Lo que no tiene que ocurrir, y escúchame esto, y aquí quiero hacer énfasis en esto. Lo que nunca tiene que pasar en tu vida es que caigas en ansiedad por lo que no tienes. Eso no tiene que ocurrir. Tú tienes tu negocio y tú no tienes que estar ansioso. Tú tienes que dar gracias a Dios por lo que ya tienes. Ser feliz con lo que ya tienes. ¿Me escuchó? Disfrutar lo que ya tienes. Y dar gloria a Dios por lo que ya tienes. Pero eso de ninguna manera
te tiene que estancar, sino que tú siempre tienes que saber el ADN que yo tengo en mi espíritu me da la capacidad para seguir creciendo. ¿Hasta cuándo? Hasta el último día de tu vida. ¿Hasta cuándo vamos a dejar de ganar vidas en este lugar para el Señor? ¿Cuándo dejaremos de predicar? Nunca. Hasta el día en que Cristo venga, predicaremos y ganaremos, evangelizaremos, discipularemos y enviaremos y levantaremos nuevos líderes, porque ese es el diseño de Dios, que crezcamos hasta el último día de nuestra vida. Ese es el diseño de Dios. Y también lo es para tu negocio, lo es para tu familia, lo es para tu casa, lo es para ti como persona. Nunca debes dejar de aprender cada día. ¿Me escuchó lo que dije? Alguien tiene que emocionarse conmigo. Nunca debes dejar de aprender. Hay gente que se gradúa, tiene el título y lo pone en la pared. Nunca más volvió a leer un libro más. Y el conocimiento caduca. Si tú no te actualizas, eres un profesional caducado. Tú no puedes caducar. Tú tienes que vivir siempre actualizándote, actualizándote, actualizándote y actualizándote. Porque si el mundo se actualiza, ¿cuántos más los hijos de Dios? Alguien tiene que entender lo que estoy diciendo. Tú no puedes dejar de crecer en ningún sentido de la palabra. Estoy hablando espiritualmente, emocionalmente, como persona, familiarmente, en todo sentido. Tenemos que ser mejores, cada día aprender. Proponte desde que tú abres tus ojos en la mañana, proponte a no dormir si no has aprendido algo en la vida. Proponte a aprender algo. Proponte a aprender algo. Aprende inglés, aprende un instrumento, aprende un idioma, aprende algo de ministerial, no sé. Pero intenta crecer. ¿Hasta cuándo? Toda la vida. Disfrutando lo que ya somos y disfrutando lo que ya tenemos, sin ansiedad. Pero ese es nuestro diseño: crecer, crecer y crecer. El día que tú ya no quieras crecer más y no quieras avanzar más, en ese día tú te habrás muerto, porque estarás muerto en vida. Porque el que no sabe dónde llegar ya llegó. ¿Me escuchó? Pero cuando tú siempre, cada año te plasmas una meta. Yo siempre, cada vez que empiezo un nuevo año, me plasmo una meta. Me plasmo una meta. Y siempre habrá una meta. Siempre habrá una meta para mi vida. Y para ti también debe haber una meta siempre. Amén. Y esta iglesia también tiene que crecer. Y la verdad, mi hermano, tú no puedes dejar de multiplicarte en el Señor. ¿Cuándo fue la última vez que te ganaste a alguien para el Señor? ¿O ya estás satisfecho tú? ¿O tú ya dices, ya me gané a 3, a 4, a 5, a 6, ya, que el Señor venga de una vez? No, mi hermano. Usted tiene que ganar y ganar y ganar y ganar y ganar y ganar. Porque, hermano, cada vida ganada para el Señor es honra a Dios. Y esa honra a Dios te abrirá los cielos para que vivas bendecido y marcado en esta vida y en la venidera. Alguien tiene que aplaudir eso y creer esa palabra. ¡Aleluya! Y yo estoy seguro que Dios nos hará crecer en todo sentido. Yo lo creo, yo lo creo. ¿Cuántos creen conmigo eso? Yo creo, yo creo. Por esa razón que antes que tú empieces algo, un negocio,
o lo que tú emprendas en la vida, siempre es importante que pongas tu mano y digas: Señor, trae la prosperidad, trae el crecimiento. Porque como predicábamos el día domingo, el caballo se alista para la guerra, pero de Jehová está en darle la victoria. Entonces tú tienes que empezar y decir: Dios, yo haré mi parte, pero tú bendecirás esto que voy a emprender. Y la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ello. Por eso es que es importante que lo pongas delante de Dios y digas: Señor, esto que voy a emprender, márcalo con tu bendición. Si tú vendes salchipapas, si tú vendes hamburguesas, si tú vendes comida, Señor, que esté ungida, bendecida, que sane a los enfermos. ¿Cuántos me dicen amén? Y esa es la verdad, mi hermano. Y cuando tú lo pones delante de Dios, eso va a funcionar. Pero nunca, dile al que está al lado, pero nunca te olvides quién te ha bendecido. ¿Alguien se escuchó eso? Vuélveselo a decir. Mira al que está en la parte de atrás, porque el que está al lado ya está con coraje. Mira al que está al lado y dile: pero nunca te olvides de quién te ha bendecido. Dile: cuando crezcas, acuérdate de Jehová, que Él te sacó y Él te levantó cuando nadie creía en ti. Alguien tiene que creer eso. Alguien tiene que creer eso. Aleluya, la gloria es de Dios. Y voy a terminar en Deuteronomio 8, versículo 11. Léalo conmigo, por favor. Deuteronomio capítulo 8, versículo 11. Esto es para aquellos que creen literalmente que van a crecer en la vida. Y yo creo que tú vas a crecer. ¿Lo tiene? Cuídate. ¿De qué? De no olvidarte. ¿De quién? De Jehová tu Dios. No que cuando ya tengas medio por ahí, ya te olvidas de Dios. Ese es el problema cuando la gente, Dios la bendice, y la bendición de Dios, en vez de hacerte bien, te hace mal. Y eso no tiene que ver con la bendición, sino con tu corazón. Hay gente que dice: Dios, dame un trabajo. Dios te da el trabajo y te apartas de Dios. Te vas de la iglesia. Dios, dame una esposa, y te vas al mundo con tu esposa. No, mi hermano, ese es el problema. Dios te da y luego te olvidas de quien te lo dio. Tú tienes siempre que amar a Dios más que a la bendición que Dios te ha dado. ¿Cuántos gritan amén? Tú tienes que decir: Señor, este carro está bonito, pero yo te amo más a ti, porque tú me lo diste. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos y sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Versículo 12, perdón. No suceda que comas, te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen. Y yo creo que eso nos va a ocurrir. ¿Cuántos creen eso? Y todo lo que tuvieres se aumente, y entonces se enorgullezca tu corazón, y te olvide de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes, de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal. Esto se llama proceso, porque nadie llega al éxito gratis. Todos pasamos por el desierto y por momentos difíciles, pero nunca te morirás de sed en ese desierto, porque siempre Dios sacará el agua de la roca del pedernal. Alguien tiene que entender
Dios te hace recordar el proceso. Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mira lo que no tienes que decir: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. ¿Cuántos aplauden fuerte al Señor? Nunca te olvides de Jehová tu Dios. Oh, ¿cuántos gritan gloria a Dios? Acuérdate cuando estés sano. Acuérdate cuando estabas enfermo y te desahuciaron, pero Dios te sanó. No sea que cuando ya estés sano y ya te sientas bien, te olvides de quien un día te levantó. Que eso no ocurra. ¿Cuántos dicen amén? No sea que cuando ya tengas el BMW en tu poder, te olvides de Jehová tu Dios. Y tú digas, mi fuerza me ha dado, mi capacidad me ha dado. No. Siempre tienes que postrarte. Por eso que mientras más Dios te bendice, más debes de consagrarte a Dios. Mientras más Dios te da, más debes de venir. Mientras más Dios te da, más debes de servir. Mientras más Dios te da, más debes de comprometerte con el reino en agradecimiento, reconociendo que de Él es la gloria y Él te dio el poder para hacer la riqueza. Él te dio la sabiduría. Aleluya. Levanta la mano, di conmigo: Dios me dio el poder para hacer riquezas. O sea, Dios te da el poder, Dios te da la sabiduría, Dios te da todo para que tú puedas reproducirte. Pero nunca te olvides de eso. Nunca. El problema de los seres humanos, ¿sabes cuál es? Que cuando estás en angustia le clamas. Cuando estás en desesperación le clamas. Pero cuando ya Dios te saca del pozo, te olvidas de Él. Y eso le duele el corazón a Dios. Porque cuando nadie daba un peso por ti, Dios dio su vida por ti. Y sabe lo que Dios quiere: que cuando ya estés arriba, lo ames y lo honres con amor y pasión, diciendo: Señor, gracias. Con más ganas te sirvo, con más ganas te adoro. Pero el ser humano normalmente hace lo contrario. Mientras más Dios te da, más te alejas. Ya tienes, ya no vienes. No, pastor, no, estoy full trabajo. Y Dios te dio ese trabajo. ¿Sí me explico? No puedes olvidarte, cuídate. Porque cuando tú dices, tú me has dado y yo más te voy a servir, más te voy a amar, ¿sabes lo que estás diciendo? Padre, estoy agradecido. Alguien tiene que gritar amén. Cuando tú dices, Señor, tú me has dado y yo te voy a amar y te voy a servir, tú le estás diciendo: Dios, vivo agradecido. ¿Y cuántos agradecidos hay aquí? Hermanos y hermanas, seamos agradecidos. Démosles gloria a Dios. Lo que tú tienes se va a multiplicar. Mira al que está al lado, dile: lo que tú tienes se va a multiplicar. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo reciben? Ponte de pie en esta noche. Quiero darte una palabra que a mí me ha bendecido.